a un león en una cisterna, y dice la Biblia que era un día de nieve, y lo mató con la quijada de un animal y con sus manos. Esos eran los hombres valientes que estaban en torno a David en el exilio, en el dolor, en la humillación, en la tristeza, en el sufrimiento. Un hombre que había sido ungido por Dios y sin embargo tenía que huir. Fueron estos hombres que compartieron el exilio con David, que luego se convirtieron en los dirigentes de su reino. Y aquí hay una lección preciosísima que ojalá que ninguno la pierda, porque lo que pareciera decir es que esto es una imagen de lo que será el reino de Jesucristo cuando Jesucristo regrese otra vez. Todos aquellos que Jesucristo ha recogido, les ha prometido algo, nos ha prometido sufrimientos, ¿no es cierto?, mientras estemos en esta tierra. Pero luego también compartiremos con Él de la gloria, de su gloria en su venida. Por eso digo que es un hermoso cuadro de lo que va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo segundo que enfatiza este libro es no solamente al rey, sino el arca de Dios. En el capítulo 13 nos cuenta cómo David fue a la ciudad donde los filisteos tenían el arca en su poder, porque la habían robado, y cómo él la transporta sobre una carreta. E intentó traerla de nuevo a Jerusalén, pero algo sucede en el camino. Ustedes todos conocen la historia. Pero ¿saben? Lo curioso es que aquí quedó registrada la constancia de cómo David comete una inconsciente desviación del principio de la obediencia para con Dios. Y esto es lo importante que nosotros debemos aprender, pues él sabía que la ley mandaba que el arca solamente podía ser transportada por los levitas, los sacerdotes. Pero él, en la exuberancia de la alegría y del gozo y el celo por la causa de Dios, pensó que a Dios no le importaba que el arca fuese transportada de otra manera. Después de todo iba a ser transportada, pero Dios no pensaba igual. ¿Y cuántas veces nos ocurre a nosotros eso? ¿Cuántas veces? Pensó que a Dios no le importaba que el arca fuese transportada de otra manera. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Usa, que caminaba junto al arca, junto a ese carruaje, esa carreta, vio que la carreta se balanceó, se meneó al pasar tal vez por un bache en el camino, en su deseo de proteger el arca, puso su mano para tocarla, para que no se cayera, y en el momento que la tocó cayó muerto. Y saben, al tocar el arca y caer muerto, David se enojó. Se enojó, se conmovió, se sintió profundamente herido, porque él estaba haciendo todo eso para la gloria de Dios, porque el pueblo venía gozoso, cantando, alegre, traían el arca que había estado cautiva, la traían de vuelta a Jerusalén. ¿Cómo Dios podía hacer eso? Pero saben una cosa, cuando David comenzó a meditar y cuando David comenzó a pensar acerca de este hecho, descubrió, se le prendió la lamparita de que el culpable de esa muerte no era Dios. El culpable de esa muerte era él, porque había desobedecido a Dios. Y mis hermanos, había desobedecido la palabra de Dios. No hay ningún otro incidente en todo el Antiguo Testamento que enseñe más claramente la importancia de la obediencia cuidadosa y exacta a lo que dice la palabra de Dios. No a medias, exacta, cuidadosa. Yo creo que nos enseña además que Dios es capaz de cuidar de su propia causa. No necesita de ninguna mano que se extienda. Él se encarga de cuidar su causa. Es una lección tal vez que podemos sacar de esta porción de la Escritura. Y mis queridos, hoy ya vemos muchos que al igual que le sucedió a Usa,
Intentamos estabilizar el arca de Dios. Creemos que va a ser derrotada por algún desafío que no esperamos. Tratamos de defender a Dios y nos convertimos en defensores de la fe. Y a veces con tal arrogancia y con tal fanatismo herimos a los demás, sin darnos cuenta de que Dios es perfectamente capaz de defender su propia causa. Él no nos necesita a nosotros como abogados, y David tuvo que aprender esa lección. Y volvió a obedecer. Y cuando volvió a obedecer, le pidió a los levitas ahora que fueran ellos los que transportaran el arca hasta la ciudad de Jerusalén. Y entonces pudo ser trasladada hacia el templo de Dios. Aquí hay algo altamente significativo, mis hermanos, y es que cuando David trae de nuevo el arca, no la lleva al tabernáculo, porque el arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, no la lleva al tabernáculo, sino a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad del rey, y bajo su propia autoridad establece un centro de adoración en el lugar donde más tarde, por inspiración divina, se construiría el templo para la gloria de Dios. Y saben, de ese modo, le quita, por así decir, a los sacerdotes el sacerdocio y pone la autoridad total sobre el rey. Y estos libros del Antiguo Testamento fueron inspirados, mis hermanos. Yo creo que fueron inspirados por el Espíritu Santo para que apliquemos sus lecciones a nuestra propia vida espiritual. Por ejemplo, este libro abarca la lucha que nosotros enfrentamos todos los días y no nos damos cuenta, pero nos muestra a nosotros cuáles son los principios espirituales por medio de los cuales obtenemos victorias. Estos sucesos son muy importantes para nosotros. Son importantes porque, como es lógico, el tabernáculo era algo que podía moverse, ¿no es cierto? En el desierto lo llevaban de un lugar para otro. A donde iba el pueblo, iba el tabernáculo. Y saben, esto es una lección preciosa porque el tabernáculo seguía al pueblo donde quiera que éste iba, en el deambular por el desierto. Y es una imagen preciosísima, creo yo, sin querer forzar el texto, preciosa de la gracia de Dios que sigue al creyente mientras éste deambula a través del desierto de esta vida, a través de las pruebas de esta vida. Animado o desanimado, la gracia de Dios no lo abandona, lo sigue, lo acompaña. La gracia de Dios apoya por medio del ministerio sacerdotal, del perdón, de la confesión, nos apoya, ¿no es cierto?, nos lleva. Y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. En la experiencia de todo cristiano se producen inevitablemente esos altibajos. Momentos de prueba, momentos de equivocación, en los que sentimos agradecimiento como nunca por el ministerio sacerdotal de la confesión, por el ministerio de la limpieza, por el ministerio del perdón de Dios. Y llevados por el Espíritu de Dios, llegamos al momento en que reconocemos cuál es nuestro verdadero problema. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo en nuestra experiencia cristiana que nos produce esos altibajos en nuestra vida espiritual? Y lo que nos produce esos altibajos es la resistencia que nosotros ponemos para que Dios, a través del Señor Jesucristo, no pueda ejercer su señorío total en nuestra vida. Ahí está el secreto. Pero cuando el Espíritu vence nuestra voluntad obstinada, cuando nosotros reconocemos que este es el principio de Dios conforme al cual debemos vivir, que es obedecer a Dios ciegamente, Él es el Rey de nuestra vida, Él es el que tiene el señorío de nuestro ser, algo sucede. Y es posible que no siempre nosotros sigamos fielmente a partir de ese momento. Habrá alguna caída por allí. Pero al menos somos conscientes de que Dios es el que gobierna nuestra vida.
Qué lindo es. Por eso, en otras palabras, Pablo lo dice, y se lo voy a leer de una versión antigua castellana, porque me pareció que esa traducción era la más linda, en 1 Corintios 7, 23, ustedes lo pueden leer ahí, dice: fuisteis comprados por un precio tan elevado como es la muerte de Cristo, de modo que a Cristo pertenecéis. Por tanto, no dejéis que nadie más os esclavice. Amén. Qué precioso. Las versiones nuestras dicen: fuisteis comprados por Cristo, ahora eres de Él. ¿No es cierto? Nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor, y entonces Él se convierte en el Rey de nuestra vida. Por eso cuando llegamos a los capítulos 18, 19 y 20, ahí están dedicados estos capítulos por entero a las victorias de David, del rey David, describiendo de manera maravillosa lo que sucede en el corazón cuando Cristo es coronado Rey. ¿No es cierto? Y el único punto oscuro en este libro se encuentra en el capítulo 21. El capítulo 21 es un libro así medio oscuro, feo, porque es un gran pecado de David. Es un pecado terrible. Es un interludio, diría yo, que presenta el pecado cometido por David. El pecado de hacer un censo de la población de Israel contra la voluntad de Dios. ¿Saben? Lo notable es que de su doble pecado, de adulterio y homicidio, guarda completamente silencio. No dice nada acá. Tal vez porque estos fueron los pecados personales que cometió David como hombre, que fueron el resultado de su propia debilidad, de su insensata obstinación como persona. Pero el pecado de hacer un censo en Israel contra la voluntad de Dios fue una desviación del principio de dependencia total de la fortaleza de Dios, y ese pecado fue grave. Y cuando él fue confrontado con ese pecado, David dijo: he pecado gravemente. Cuando fue confrontado con el pecado de Berseba, dijo: he pecado. Pero cuando fue confrontado con este pecado, dijo: he pecado grandemente. Y mis hermanos, ¿por qué tuvo que hacer un censo del pueblo, David? ¿Por qué? Contra la voluntad de Dios. Porque quería presumir cuántas personas tenía a su disposición como rey. Quería averiguar cuál era su fortaleza en su reino. Ese es siempre el problema en cualquier círculo cristiano. Quiero anticipárselo. Cuando los humanos comenzamos a depender de los números. ¿Saben? Aquí encontramos, yo creo, un gran principio bíblico. Y es que Dios no consigue las victorias en sus batallas gracias al voto mayoritario. No. A veces nosotros creemos que la gran mayoría tiene la verdad. No en las cosas de Dios. Eso es lo que nos enseña muchísimas veces la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Gedeón llamó a los hombres de Israel para que vinieran para una batalla, y empezaron a venir de todos lados, y llegaron 32.000 hombres, y miró Gedeón ese ejército y dijo: wow, con 32.000 hombres la voy a hacer bien. Pero resulta que Dios le habló y le dijo: mira, Gedeón, lo siento, pero mucha gente, yo no puedo trabajar con tanta gente. Así que Gedeón los reunió, y a todos aquellos que se habían recién casado los mandó a la casa, y a todos los que tenían miedo los mandó a la casa, y se quedó con 10.000 hombres nada más. Quiere decir que 22.000 o eran recién casados o tenían miedo. Y miró los 10.000 y dice Gedeón: creo que con 10.000 hago. Y viene otra vez Dios y le dice: no, son demasiados. Y él los pasó a estos soldados por una prueba que Dios lo había inspirado para que hiciera, y solamente le quedaron 300.
300 hombres que tenían que vencer a un ejército inmenso y todopoderoso. Y con